Hoy llegamos al último tema sobre los 144,000 y el significado de cada tribu. Pero hoy vamos a hacer una recapitulación y vamos a ubicarnos a cuál de las 12 tribus nosotros nos corresponde estar. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y el versículo 12 nos dice: y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21, 12. Entonces, hermanos y amigos, vamos a analizar estas tribus en una forma puntual, en una forma singular, en una forma que nos ayude a poder apreciar mejor las características de estas tribus. Quiero decirles que hemos hablado en otras ocasiones de que existen 4 tipos de caracteres, y hemos dicho que esos caracteres, uno de ellos es el flemático. ¿Recuerdan? El otro es el colérico. El otro es el sanguíneo y el otro el melancólico. Esos 4 temperamentos del ser humano es lo que puebla o identifica a la raza humana. Pero en la tierra nueva no habrá 4 caracteres, sino que habrá 12 caracteres que vamos hoy a considerar en el estudio de hoy como un repaso de lo que ya hemos aprendido y de lo que aprenderíamos con relación a esto. Comencemos con el carácter de Rubén. ¿Recuerdan ustedes el carácter de Rubén? Rubén era impulsivo, era una persona fracasada, pero el nombre de Rubén está escrito en la santa ciudad. Pregunto, ¿por qué la tribu de Rubén, siendo impulsiva, siendo una persona fracasada, su nombre está escrito allí? Lo que pasa es que en Jueces 5:15 dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre los hijos entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué está allí la tribu de Rubén? Porque hubo grandes resoluciones del corazón. Y dice el versículo 16: entre las familias de Reubén hubo grandes propósitos de corazón. Es decir, la tribu de Rubén dejó de ser impulsiva, dejó de ser inestable, y ese arrepentimiento expresado en Deuteronomio capítulo 33 y el versículo 6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esas grandes resoluciones del corazón de Reubén permitieron que esa tribu aparezca en la lista de los 144,000.
Y la sierva de Dios nos dice en los lugares celestiales, cuando estemos listos para cooperar con Dios, que puede preservarnos de caer, nuestras resoluciones serán de algún valor. Cristo, el principal restaurador, os sanará. Por eso es que la tribu de Reubén está escrito su nombre en la santa ciudad, porque hay esperanza para los impulsivos, hay esperanza para los impetuosos, hay esperanza para los inconstantes. Y solamente reconociendo nuestra impotencia, solamente acudiendo a Jesús, podremos experimentar el cambio que sintió Rubén. De una persona inestable ha decidido a servir a Dios de todo corazón. De ahí que nos dice el Señor Jesús en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pasamos inmediatamente a Shimón, que se conoce como Simeón. Se pronuncia en hebreo Shimón. ¿Cuáles son las características positivas de esta tribu que aparece en la santa ciudad? Porque era valiente y esforzado. Primera de Crónicas 12:25 nos dice, los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. La tribu de Simeón era valiente en cuanto a la causa del Señor, sin importar la consecuencia. Otro aspecto de la tribu de Simeón fue la primera en ser comandada para bendecir al pueblo al cruzar el río Jordán. Nos dice Deuteronomio 21, 27, 12, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Simeón fue una de las tribus que comandó al pueblo a la gran reforma religiosa en los tiempos del reinado de Asa, porque nos dice segundo de Crónicas 15:12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Otro aspecto, es decir, de la tribu de Simeón aprendemos lo siguiente. De la tribu de Simeón, de pasiones desenfrenadas, pasó a ser valiente. Valiente, de tal manera que obtuvo la victoria sobre los amalecitas bajo el reinado del rey Ezequías, porque dice 1 Crónicas 4:42, asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes, y habitaron allí hasta hoy. Otro aspecto de Simeón, proveyeron más hombres para David que la tribu de Judá, porque según 1 Crónicas 12 dice el versículo 1, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra de los hijos de Simeón, 7,000 hombres valientes y esforzados para la guerra. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey por sobre todo Israel. Por eso es que aparece en Apocalipsis 7:7 la tribu de Simeón, porque de ser una tribu de pasiones desenfrenadas, pasa a ser una tribu de valiente en las cosas de Jehová. Es decir, de pasiones desenfrenadas, podemos decir pasa a ser una tribu dedicada, entregada
a las cosas sagradas del Señor, no teniendo el valor o la valentía necesaria para enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué decir de la tribu de Leví? La tribu de Leví. Tanto Leví como Simeón destruyeron a los siquemitas, pero la profecía de Moisés, como también en la de su padre Jacob, en Génesis 49:7, yo los apartaré en Jacob. Es decir, en la hora de crisis, Simeón y Leví no volvieron a andar juntos. Y mis hermanos, no obstante, la maldición afectó a Leví grandemente, porque la tribu total del censo es inferior a todas las tribus del Números capítulo 1, con los varones de 20 años hacia arriba. En el censo no fue contada la tribu de Leví por ser dedicada por completo al sacerdocio. ¿Y qué nos dice Jeremías 15:19? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amigos, un carácter marcado en el líder de los levitas llamado Aarón, quien fue incitado a construir un becerro de oro por complacencia del pueblo, luego volvió a ponerse en el grupo de aquellos que servían a Jehová. Por eso tampoco recibió la heredad en la tierra prometida. Y por eso Deuteronomio 33:8 nos dice: Moisés a Leví dijo: tú, Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, y a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Es decir, hemos visto que la tribu de Leví pasó de ser inestable a ser una tribu dedicada al sacerdocio. Y Leví tuvo 3 hijos. Uno se llamó Gersón, el otro se llamó Coat y el otro se llamó Merarí. Y Leví murió a la edad de 137 años, porque es como dice el salmista David: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. ¿Qué indica esto? Que los que sirven al Señor vivirán muchos años en esta tierra. Es el grupo de pastores, los que son pastores, los que son predicadores, los que ganan, los que están en el sacerdocio, en el interés de la administración de la iglesia, pertenecen a la tribu de Leví. Por eso, en los que viven y los que sirven al Señor vivirán muchos años en esta tierra y la eternidad en la tierra nueva. En Génesis 5:11 está la descendencia santa y de la raza longeva por la obediencia y servicios al Señor. Y Dios nos llama a ser un real sacerdocio, como nos dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, eso es la función de todo dirigente fiel,
perteneciendo a la tribu de Leví, personas consagradas a los asuntos del Señor. La sierva de Dios en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 225, nos dice: los que aceptan puestos de responsabilidad en la obra de Dios deberían recordar siempre, al llamarlos a estar a esta obra, el Señor los ha llamado también a andar con prudencia delante de Él y delante de los hombres. Hermanos y amigos, la razón por la cual la tribu de Leví está en la santa ciudad, su nombre es porque se puso de parte de Jehová cuando el pueblo apostató en la adoración del becerro de oro en el desierto. Corresponde esta tribu a los que dirigen la iglesia, a los que administran la iglesia, a los que están interesados que el culto regular se mantenga en vivo por encima de la decadencia y por encima del desamor y por encima de la desidia de los que asisten ocasionalmente a la iglesia. Éxodo 32:26 nos dice: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Por esta decisión, la tribu de Leví fue escogida para ser sacerdotes en el templo. Y Dios puede cambiar tu maldición en bendición, poniéndote de parte de Jehová, como lo hizo la tribu de Leví ante el becerro de oro. Pasamos a la cuarta característica que la tiene Judá. Judá, dice Génesis 49:8, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Cachorro de león Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Hermanos, el león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió el rey David y del hijo de David, llamado Salomón. Shiloh, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje. Y eso lo dice Apocalipsis, el capítulo 21. Ya en la postrimería dice bien claro, Apocalipsis 21:24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. ¿A qué ella? A la santa ciudad. Judá fue intercesor. Judá fue legislador, así como lo fue el Señor. Cuando Cristo estaba de rodillas en el Getsemaní de Juan 17 dice: mas no ruego por esto solamente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, cuando Jacob bendijo a sus hijos en su lecho de muerte, dio a Judá las bendiciones que correspondían al primogénito, y pasando por alto a Rubén por su pecado de incesto, y a Simeón y a Leví por la matanza de los siquemitas, la tribu de Judá llegó a ser la más importante de todas las tribus, porque de ahí vendría el Mesías prometido de Belén de Judá. Hermanos, Mateo 1 dice: Judá engendró a Tamar. Versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué hemos visto en el carácter de Judá? Hemos visto cómo una persona que entra en el terreno del enemigo, jugando con el pecado, puede por la gracia de Dios ser transformado en una persona que interceda por los demás.
De su arrepentimiento se deriva que de él vinieron los reyes de Judá, la descendencia de Jesús, quien vendría como rey de reyes y quien vendrá como señor de señores. Pablo nos manda a interceder como Judá en Efesios 6:18, diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente Moisés intercedió por su pueblo, sino también Esther, Daniel, Jesús, Pablo, Pedro, Juan. Si usted es uno de los que salen en defensa de los demás con justicia, que intercede ante Dios por su hermano, por su prójimo, que se interesa porque se obedezca la ley de Dios, ya que Judá se le llama el legislador, entonces se está cumpliendo con las características de esta tribu, cuyo nombre está inmortalizado en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Es decir, de la tribu de Judá, mundano, susceptible, pasa a ser líder y también intercesor. Ven como los caracteres que van a vivir en la santa ciudad están delineados en cada uno de estos nombres. Pasamos al quinto, Zabulón. Zabulón, dice Jueces 5:14, y de Zabulón los que tenían vara de mando, que en el hebreo significa vara de escribano. Es decir, de la tribu de Zabulón saldría la gente educada, saldría la gente culta, saldría la gente literata. ¿Y qué vemos en este hombre llamado Zabulón? Vemos que estuvo dispuesta a morir, como dice Jueces 5:18, que Zabulón estuvo expuesto a dar su vida hasta la muerte. También nos dice Primera de Crónicas 12:33 que de Zabulón salían a la campaña 50,000, porque era una tribu misionera. Y nos dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 363, muchos suponen que el espíritu misionero y las cualidades para el trabajo misionero constituyen un don especial que se otorga a los pastores y a unos pocos de la iglesia, y que todos los demás han de ser simples espectadores. Nunca fue craso error. Todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu misionero, porque el ser cristiano es ser como Cristo, y Cristo fue muy misionero. Porque el primer impulso del corazón renovado consiste en traer a otros a los pies del Señor. Aquellos que no poseen ese deseo dan muestra de que han perdido su primer amor y deben examinar detenidamente su propio corazón a la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, tan pronto como una persona se ha convertido realmente a la verdad, brota en su corazón un ardiente deseo de ir y hablar a algún amigo o vecino acerca de la preciosa luz que resplandece en las páginas sagradas. Eso era Zabulón, un hombre misionero. Hermanos, ¿cuál es tu característica? ¿Cuál es tu aspecto? ¿Eres misionero como Zabulón? Siguiente carácter, el carácter de Isaacar. Isaacar
Un defecto de Isacar: era ocioso, pero tenía características positivas, porque Isacar se distinguió en la guerra contra Jabín de Azor, y Débora, la profetisa del Señor, felicitó a esta tribu Isacar por su valor, porque dice Jueces 5:15, la profetisa: caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak también Isacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Vemos entonces cómo se junta Isacar para vencer al rey Jabín. Otro aspecto positivo de esta tribu es que de ella salió uno de los jueces llamado Tola. Y Tola y su padre Fúa eran de la tribu de Isacar. ¿Cómo era Isacar? Primera de Crónicas 7:4 nos dice: era hombre de gran valor, era hombre valiente, hombre que no le tenía miedo a nada. Pero también Primera de Crónicas 12:32 nos dice: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, entendidos en las profecías. Es decir, la tribu de Isacar tenía la especialidad de el don profético, de investigar las profecías. Y por eso dice el comentario bíblico, el tomo 3, página 166, lo siguiente: estos hombres de Isacar tenían sabiduría para entender el significado de lo que acontecía y podían dar un consejo oportuno. Sin duda, vieron que David era el hombre de la hora y que era prudente que Israel lo aceptara. ¿Sabe qué dice el Talmud? Que los miembros más sabios del Sanedrín pertenecían a la tribu de Isacar. Por eso, Proverbios 29:18 nos dice: un pueblo sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y el apóstol Pablo, haciendo acopio de esto, dice en primera carta a Tesalónicas 5:20: no menospreciéis las profecías. Y el mismo Pablo en Romanos 13 nos dice: y conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ni borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Un pueblo que presta atención a la profecía es un pueblo perteneciente al carácter de Isacar. La sierva de Dios, en el libro Testimonios para los Ministros, nos dice la página 109: se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, que deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Mis hermanos, hay que estudiar profecías. Hay que estudiar profecía. No solamente Cristo te ama, profecía. Porque el primero que dio profecía en la Biblia fue Cristo, cuando dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o talón. Es decir, predicar y enseñar profecía es enseñar el amor de Dios
bajo el aspecto tipológico de los eventos finales. Y Dios quiere que su pueblo estudie profecía. Dios quiere que su pueblo estudie Daniel. Dios quiere que su pueblo estudie Apocalipsis. Porque dice ella, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Nuestra iglesia existe por la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y somos una iglesia que dominamos al dedillo las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque son profecías escatológicas, es decir, referente a los eventos finales. Y las profecías nos dicen en qué tiempo de la historia nos encontramos. Dice ella, el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y agrega, cuando como pueblo entendamos lo que significa este libro, Apocalipsis, para nosotros se verá entre nosotros un gran reavivamiento. A la hora que entendamos el tiempo que estamos viviendo, vamos a cambiar y nos vamos a esforzar con la ayuda de Dios a ser más y mejores cristianos, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores hermanos. Dice ella, en lo pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre, Apocalipsis, contradice la declaración de que es un libro sellado. Revelación significa que algo de importancia es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en los últimos días. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro de Apocalipsis han de cumplirse. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa totalmente distinta. ¿Ven lo importante que es estudiar Daniel y Apocalipsis? Y termina diciendo ella, el Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de entender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Eso está en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 516, página 109, perdón, en adelante. Lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde en el libro de Apocalipsis. Y estos dos libros hay que estudiarlos con mucho cuidado y con mucha oración. Tenemos que estudiar Daniel, estudiar Apocalipsis, porque al estudiarlos vamos a ver en qué momento, en qué tiempo de la historia nos encontramos. Hermanos, hay que estudiar Apocalipsis juntamente con Daniel, porque la historia se va a repetir. Al acercarnos al fin,
de la historia de este mundo. Las profecías que se relacionan con los últimos días exigen la mayor asiduidad en el estudio. Apocalipsis está lleno de verdades que tenemos que entender con oración, y Satanás está encegueciendo la mente de muchos de nuestros hermanos para que no estudien Apocalipsis, el tema que nos va a llevar a ver en qué hora nos ha tocado vivir. Los libros de Daniel y Apocalipsis debieran ser leídos por los hermanos y debiera de proclamarse un mensaje que despierte las iglesias, y hay de hacerse todo esfuerzo posible para que nuestro pueblo sea iluminado con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso, si estudiáramos con más avidez estos libros, el COVID-19 no nos hubiera sorprendido, porque eso está en la Biblia. El COVID está en Apocalipsis, pero con oración se encuentra y no nos hubiera dejado como hoy, desorientados. Los que son de la tribu de Isaacar son entendidos en las profecías. Entendidos en la profecía. Siguiente carácter, Gad. Moisés comparó a la tribu de Gad como un león cuando dijo: como león reposa y arrebata brazo y testa. Deuteronomio 33:20. Estos son descritos como leones por su valentía y por su rapidez, como la gacela. Primera de Crónicas 12:8 nos dice: también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como de leones y ligeros como las gacelas sobre las montañas. Hermanos, valiente no es la persona que no siente miedo, sino aquel que a pesar de sentirlo sigue adelante. Valiente en ejecutar los mandamientos de Jehová. Por eso nos dice el legislador Moisés en Deuteronomio 33:21, con Israel ejecutó los mandamientos y los justos decretos de Jehová. Hermanos, el mensaje selectos tomo 2, página 190 nos dice: cuán admirable es que Dios elija a un hombre y lo ponga en íntimo contacto con él y le confíe una misión, un trabajo que él debe hacer. Un hombre débil es fortalecido. Un hombre tímido se torna en valiente. Un irresoluto llega a ser un hombre de rápida y firme decisión. Esos son los que pertenecen a esta tribu, a la tribu de Gad. Siguiente carácter, el carácter de Aser. La tribu de Aser tiene muy buenas características. Dice que produce mucha comida, porque dice: el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey, en Génesis 49:20. Y así fue, porque Aser le dio mucha comida a los reinos siguientes, entre ellos al de David. El reino de Aser fue bueno de corazón y defensor de la justicia, porque Deuteronomio 27:13 nos dice que Rubén, Gad, Aser pronunciarán la maldición sobre el monte Ebal. Las 6 tribus descendientes de Raquel y Lea debían responder las bendiciones. Las tribus para responder las maldiciones eran los descendientes de Zilpá y de Bilá.
con la de Zabulón, hijo del menor de Lea, y de la de Rubén, quien perdió la primogenitura por el pecado de incesto. Pero tenía otra característica importante, y es que Aser sería amado entre sus hermanos. Deuteronomio 33, 24 nos dice: a Aser dijo, bendito sobre los hijos de Aser sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. ¡Cuánta abundancia! Pero también sería precavido. Léalo en 1 de Crónicas capítulo 12. Es decir, Aser recibió la herencia de las tierras bajas del Carmelo sobre el Mediterráneo hacia el territorio de Tiro, y es una de las regiones más fértiles de Canaán, abundante en trigo y abundante en aceite, con las que el rey Salomón provisionaba al rey Irán. Su tierra, la tierra de Aser, se prestaba muy bien al cultivo del olivo, y sería en consecuencia una alusión profética que Moisés pronunció sobre la tribu cuando dijo: a Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, moje en aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33, 24 y 25. Las fortalezas y las viviendas de Aser tendrían fuertes cerrojos que impedirían la entrada de sus enemigos. Pero esta tribu era una tribu conformista. Aser era una tribu conformista. Nunca expulsó a los habitantes de Aco, ni de Tirón, ni de Tiro, ni de Sidón. Pero la sierva de Dios nos dice en Mensajes tomo 2, nadie debe ser descuidado ahora, que todos presenten sus peticiones ante el trono de la gracia y reclamen para sí esta promesa. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14, 13. El tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Así que no debemos sentarnos a esperar ociosamente la opresión y la tribulación y cruzarnos de brazos sin hacer nada para impedir el mal. Tenemos que trabajar y rogar al Señor para que nos ayude y para que nos ayude en gran manera para que Dios haga el milagro. Uno de los personajes bíblicos de esta tribu fue Ana, la profetisa del Nuevo Testamento, que estaba en el templo de Jerusalén cuando reconoció a Jesús como el Redentor de la humanidad. Por eso dice 2 de Crónicas 30, 11, y con todo eso algunos hombres de Aser se humillaron y vinieron a Jerusalén. La sierva de Dios en Evangelismo 74 nos dice que es un pecado ser descuidado, no tener propósito y ser indiferente en cualquier obra que nos ocupemos, pero especialmente en la obra de Dios. Debemos estar prestos a asistir, a cooperar con el Señor. Evangelismo 2:01 nos dice: la conformidad con el mundo es un pecado que está debilitando la espiritualidad de nuestro pueblo y que está impidiendo gravedad o gravemente su utilidad. Hermanos, se necesita romper la conformidad con el mundo. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que ser personas como Aser, que siendo él conformista,
llegó a ser precavido y llegó en consecuencia a superar ese defecto de carácter. ¿Y qué decir de Neftalí? Neftalí se distinguió contra la guerra del rey Azor, pero no solamente esto, él respondió al llamado de Gedeón pidiendo ayuda para expulsar a los madianitas, y nos dice que Neftalí salió a encontrarse con los mensajeros y siguieron a los madianitas en persecución. ¿Cómo Moisés calificó a los de Neftalí? Los calificó como saciado de favores, lleno de bendición de Jehová. Isaías profetizó que la tierra de Zabulón y Neftalí llegarían a ser la gran luz, y eso se cumplió cuando Cristo vino a la tierra. Y según Mateo 4:12 al 16 nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, la presencia de la luz que era Cristo. Ciudades famosas como Cafarnaúm estaban en el territorio de Neftalí. Y mis hermanos saben, la mayoría de los discípulos de Cristo fueron de Neftalí, de la tribu de Galilea, porque Jesús dice que recorrió toda Galilea en Mateo 4:23, predicando el evangelio, sanando la enfermedad y dolencia del pueblo, y su fama se difundió por Siria, y traía a los enfermos y atormentados y endemoniados y lunáticos y paralíticos, y Jesús los sanó. Qué privilegio ver gran luz en nuestro territorio, así como lo vio Neftalí a través del ministerio de Jesús en la tierra. Y esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, en Juan 3:19. Cristo no solo fue criado en Galilea, sino que la mayoría de los apóstoles procedía de allí. La abundancia de peces era un trabajo lucrativo en Galilea, pero el cuartel general de Jesús predicar el evangelio estaba en Galilea de los gentiles. Es decir, estaba, ¿dónde estaba? Estaba en Neftalí. Estaba en Neftalí. ¿Y qué de José? José fue un hombre de una vida pura, que fue acusado por testigos falsos y encarcelado por Potifar por una acusación, una calumnia de adulterio. Y mis hermanos, la sierva de Dios nos dice: nuestros enemigos pueden triunfar, pueden hablar palabras mentirosas, y sus lenguas calumniadoras pueden idear fraudes, calumnias y estratagemas, pero no lograrán movernos. Sabemos a quién hemos creído. Reflejemos a Jesús, página 343. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que antes fueron de vosotros. Hermanos, la envidia, dice el libro Alza tus ojos, página 315, la envidia, las sospechas
las calumnias y las críticas, que no se nombren siquiera entre los discípulos de Cristo. Estos defectos son la causa de la presente debilidad de la iglesia. Y hay hermanos que les gusta el chisme. Le encanta tanto el chisme. Y no sabiendo que Satanás se regocija cuando la iglesia le presta atención a los chismosos. Pero José perdonó a sus enemigos, en este caso a sus hermanos. Y nos dice Génesis 45 que besó a todos sus hermanos, lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Cada día con Dios, página 286, nos dice que Cristo jamás pronunció una palabra dura y poco amable. Cuando tenga que enfrentar la provocación y se sientan tentados a airarse, tomen en cuenta que al manifestar ese espíritu no están llevando el yugo de Cristo, que implica obediencia, dominio propio y servicio. Necesitamos perdón, pero solo lo recibiremos si estamos dispuestos a perdonar a los demás. Hermanos, hijos e hijas de Dios, página 146 nos dice cuán a menudo sentimos que se nos ha tratado con injusticia y que se han hecho cosas falsas de nosotros y que se nos ha presentado bajo una luz mentirosa ante los demás. Cuando se nos prueba de este modo, necesitamos mantener un dominio estricto sobre nuestro espíritu y nuestras palabras. Necesitamos tener el amor de Cristo para no albergar un espíritu implacable. No pensemos que a menos que los que nos han ofendido confiesen sus errores, estaremos justificados si no los perdonamos. No debiéramos acumular agravios, manteniéndolos en el corazón hasta que el que pensamos que es culpable humille su corazón mediante el arrepentimiento y confesión. No hay que esperar que el otro haga eso. Tengamos nosotros ya el perdón en nuestros corazones por aquellos que nos han agraviado. Así como José. Hemos aprendido de José, de autosuficiente a un hombre lleno de perdón a sus calumniadores. Por eso su nombre está en la santa ciudad. ¿Y qué decir de Manasés? Manasés, esta tribu que fue llevada cautiva por Tiglat-Pileser III, sabemos que ellos participaron después en el reavivamiento de Ezequías, porque dice, según de Crónicas 30, que a Manasés, dice, vinieron para celebrar la Pascua y se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y cuando el rey Josías llamó una reforma, la tribu de Manasés estaba lista para cumplir con el cometido. De ahí que cuando ellos regresaron a su territorio, destruyeron los lugares de cultos dedicados a los dioses paganos. Y mis hermanos, la Biblia nos dice que aunque Manasés regresó parcialmente, salió de Babilonia, y la tribu de Manasés representa a los gentiles que están esparcidos en todas las naciones, para que nosotros vayamos a conquistarlos mediante el mensaje del tercer ángel y luego en el fuerte pregón. ¿Por qué? Porque Dios tiene joyas en todas las iglesias. Dice Eventos de los Últimos Días, página 169. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿En qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante.
Evento de los últimos días, página 169. Los que pertenecen a la tribu de Manasés son aquellos fieles que salieron de Babilonia, los gentiles, y ahora están perteneciendo al verdadero pueblo de Dios. Y la última tribu, la tribu de Benjamín. Esta tribu adquirió mucha reputación por su valentía y por su habilidad en la guerra. Dice que todos tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Y nos dice 1 Crónicas 8:40 que fueron hombres valientes y vigorosos. Sea valiente en Dios, dice la pluma inspirada, a fin de conocerle, página 303. Vístase con toda la armadura de Dios y que su padre incrédulo vea que su vida no se ha echado a perder porque ha permanecido fiel a todos los mandamientos de Dios como adventista. El que está decidido a vencer tiene una lucha sin cuartel ante sí y debe combatir virilmente la buena batalla de la fe. Tiene que esforzarse correctamente cada día en procura de pureza y excelencia moral. Y esto requiere Dios para que pueda representar a Cristo. Encontraremos dificultades, pero siempre debemos ser valientes y alegres. Hermanos, cada misionero tendrá que pelear duras batallas contra sí mismo, y estos combates no van a disminuir en intensidad. Pero si estamos constantemente creciendo en la experiencia cristiana, si continuamos mirando a Jesús con fe, se nos va a dar fuerza para cada emergencia. Por eso, en la sencillez de esta última tribu de Benjamín, los discípulos habían de hablar con la misma sencillez con que había hablado Cristo. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas. Hechos Apóstoles, página 23. Hermanos, conservemos la sencillez. Seamos sencillos como Benjamín, adornándonos modestamente. La característica de Benjamín es que era valiente y sencillo. Resumiendo lo estudiado por repaso hoy, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Judá, mundano, susceptible, se convirtió en un líder e intercesor de sus hermanos. Reubén, hombre impetuoso, hombre lleno de explosión, se tornó un hombre decidido por el bien. Gad, una tribu vengativa, luego se convirtió en ejecutora a la voz de Jehová. Aser, una tribu conformista y haragana, se convirtió en una tribu precavida y cuidadosa. Neftalí, una tribu libertina, se convirtió en saciado de favores. Manasés, una tribu que fue llevada al cautiverio, luego se convirtió en una tribu de los gentiles. La tribu de Simeón, un hombre con pasiones desenfrenadas, se convirtió en un ser valiente. Leví, una persona inestable, se convirtió dedicándose al sacerdocio. Isaacar, ocioso, se convirtió en entendido en profecía. Zabulón, aventurero, se convirtió en un hombre misionero. José, de autosuficiente, se convierte en un hombre osado y valiente. Y Benjamín, de ser belicoso a ser una persona sencilla. Esas son los 12 caracteres que llevarán las 12 tribus que van a estar pasando por las 12 puertas de la santa ciudad. Al llegar al estudio, al final de estos 12 estudios o 12 características de los hijos de Israel, te pregunto en esta noche, ¿a cuál de ellos tú te pareces?
Que Dios nos ayude a encontrarnos en uno de ellos para traspasar los portales del reino. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Gracias por este periplo de conocer más de cerca las 12 características de tu iglesia en cielos nuevos y en tierra nueva. Ayúdanos a permanecer fieles, mansos, humildes, decididos, misioneros, entendidos en profecía, resolutos y personas valientes contra el mal. Oración que presentamos por cada amigo, escucha, por cada hermano de iglesia. Cámbianos, Señor. Oración presentada en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. La próxima semana vendremos con otra línea de estudios sobre los eventos finales. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Muy buenas noches.